El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, Jesús, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Después de que María Magdalena les da la noticia de que fue al sepulcro y no vio el cuerpo del Señor, María Magdalena empieza a imaginar lo peor. ¿Por qué? Porque ella no se acordó, era tanto el dolor que sintió al ver a su maestro, aquel que la había liberado de los 7 pecados capitales, haberlo visto agonizar y morir en la cruz, haber presenciado su sepultura, haber sido testiga de que lo encerraron en un sepulcro el cuerpo de su maestro, pues ella estaba muy triste. La tristeza la llevó a cegar su pensamiento para no acordarse las muchas veces que el Señor les había dicho que tenía que padecer, pero que al tercer día iba a resucitar. María Magdalena pensó lo peor, sin haberse acordado de las palabras de su maestro, que iba a resucitar el tercer día. Y eso que ella pensó, va y lo transmite a los discípulos diciéndoles: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Los discípulos se sobresaltan y los que van a atestiguar esa mala noticia de María Magdalena es Pedro y Juan, el discípulo muy amado del Señor. Un punto aquí, me detengo para continuar. Cuando no nos cercioramos bien de la verdad y entonces nos dejamos llevar por nuestros impulsos, solemos a veces transmitir mentiras, solemos a veces transmitir noticias alarmantes de las cuales no estamos realmente convencidos si son verdades o falsas. Y hoy en nuestros tiempos hay mucha gente así, impulsada por sus instintos, impulsada por sus pensamientos, por sus preocupaciones. Lo primero que transmiten estas personas son malas noticias, que dejan a la otra persona pues tensionante, preocupada,
con más de los problemas que aquella persona tiene, a veces esta gente va y deposita más problemas en los demás. Así habemos muchos seres humanos que somos muy buenos para transmitir malas noticias, que somos muy buenos para transmitir lo primero que se nos viene en la mente, sin cerciorarnos de veras de la verdad. Y entonces dejamos a las personas alarmadas, tensionadas, preocupadas, donde después se descubre la verdad de aquella mala noticia que dimos y que entonces en qué papel quedamos, simplemente en que somos chismosos y buenos para transmitir chismes y mentiras. Así le pasó a María Magdalena. El siguiente punto, de los apóstoles, de los discípulos que están reunidos en ese lugar, encerrados, ¿quiénes son los que van a cerciorarse si en verdad lo que María Magdalena les está diciendo así ocurrió? Pedro y Juan. Algo muy simbólico. Pedro, el que lleva la primacía del colegio apostólico, aquel en quien el Señor depositó la confianza y la potestad de su iglesia, que va a empezar a peregrinar, a caminar, a anunciar la buena nueva. Pedro, aquel que tiene que testificar y enseñar el camino a sus compañeros al colegio apostólico, por donde hay que ir anunciando la verdad del Evangelio. Aquel que tiene la última palabra en la iglesia de Cristo, aquí en la tierra. Pedro, el primer papa, que tiene que testificar la verdad de los hechos para transmitirla tal cual con la verdad. Y Juan, el más joven de los apóstoles, pero el muy amado por el Señor. ¿Y por qué muy amado por el Señor? Porque a nuestro Señor le causó admiración que este jovencito se consagrara al seguimiento de él. En los tiempos de Jesús, el pueblo concebía que el hombre, en cuanto entraba a la edad adecuada para contraer matrimonio, tenía que hacerlo, porque se concebía que entre más pronto se casaran las personas, los jóvenes, en cuanto entraban a la etapa de la pubertad, había más posibilidad de que pronto viniera el Salvador. Sin embargo, Juan detiene esa tradición de su pueblo y no le importa lo que la gente pueda pensar, por qué no contrajo matrimonio, sino más bien lo que a él le interesa es seguir la verdad, seguir la manifestación del amor de Dios en la persona de su maestro. ¿Por qué? Porque eso es Cristo. Cristo es el amor del Padre que se nos ha dado y entregado en la persona de Jesús. Por eso Él queda cautivado, hermano de Santiago, discípulo en un principio de Juan el Bautista. Y por eso Juan, lo único que le interesó fue consagrarse al Señor, entregar su vida. Y eso cautivó a su maestro, a Jesucristo. Ver la dedicación, la entrega de aquel jovencito, ahí entre todos los demás discípulos y apóstoles, quizás le dobleteaban la edad. Y eso fue lo que al maestro, a nuestro Señor, le cautivó, esa entrega generosa, impulsado ¿cuál?
y cautivado por el amor de Dios, decía en la persona de Jesús. Dice el evangelista, él mismo, San Juan, que dice, y el discípulo a quien el Señor amaba, no dice su nombre, pero se sobreentiende que es él, que los dos salieron juntos, corriendo, a ver si en verdad lo que María Magdalena había notificado era cierto. Los dos iban corriendo juntos, la autoridad y el amor, la autoridad de la iglesia de Cristo en Pedro y el amor que debe de vivirse en la iglesia, en los discípulos de Cristo. Pero también se narra un poquito en esta perícopa que el que llegó primero fue Juan. Y no llegó primero porque era más joven que Pedro. No llegó primero al sepulcro no porque tenía más fuerzas para correr. Los teólogos biblistas descubren ahí que Juan llegó primero porque así es el amor, el ansia y la necesidad de encontrarse con la persona muy amada. Es el amor el que impulsa a Juan a correr más que Pedro. Es el amor el que impulsa a las personas y que debe de impulsarnos el amor al servicio, a la entrega, al encuentro del hermano más necesitado. Es el amor el que debe de impulsar a los matrimonios a ir por delante en el servicio de su cónyuge. Pero cuando en este caso en la vida matrimonial uno corre más que el otro, uno ama más que el otro, uno es más fiel que la otra persona, llega el día en que el que camina más pronto, impulsado por el amor, se cansa. Se cansa. ¿Por qué? Porque va empujando a su cónyuge que no quiere caminar en la fidelidad, en la generosidad, en la entrega, en el servicio. Y así sucede en la vida matrimonial. Si la esposa camina más aprisa en esos signos del amor de su matrimonio y el esposo es indiferente, áspero, seco, gruñón, ¿sí?, prepotente, que para todo regaña a su esposa, llega el día en que la esposa se enfada. Y hoy en día las mujeres son capaces de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, ya me cansaste, ya no te soporto más, te llevo aquí encima, te voy cargando en el amor, pero tú no respondes. Sigues con tus indiferencias, sigues con tu carácter gruñón, sigues con tu prepotencia, sigues dándome maltrato psicológico y a veces hasta físico, golpes, sigues con tus infidelidades, sigues con tus irresponsabilidades. Ya me cansé, hasta aquí llegué y aquí cada quien por su camino. Y eso es lo que hoy en día hace que los matrimonios se separen, de que uno de los dos cónyuges no camina a la par en el compromiso de la vida matrimonial. Por eso es que los teólogos que están inmersos en la Sagrada Escritura, así ven este adelantarse, Juan, a llegar más pronto, porque es el ansia del amor al encuentro del lugar donde sabe que ahí depositaron a su maestro. Cuando Juan llega, no entra al sepulcro. Otro signo más hermoso, hermanos.
que hay que reflexionar y llevarnos. El respeto del amor a la autoridad. Una persona que en verdad ama, respeta a la persona. Juan, que es el signo del amor en el colegio apostólico, respeta la autoridad de Pedro. Juan, ¿qué le hubiera costado haber entrado, puesto que él llegó primero? Y haber entrado al sepulcro ahí a sombrearse un rato, después de haber corrido tanto, quizás en el solazo. Sin embargo, no entra, dice esta perícopa del Evangelio, esperó a que llegara Pedro. El amor sabe respetar, sabe descubrir los niveles de autoridad, no sobrepasa ni invade el espacio de la otra persona. Y vuelvo otra vez a la vida matrimonial, que es el ambiente de crisis en el que hoy se vive los matrimonios. Si en verdad se amaran entre los esposos, lo primero es el respeto. El respeto en no atropellar la libertad y la dignidad de la persona con la que se está casado, con la que se está casada. Pero cuando no hay amor, atropellas, invades el espacio de tu cónyuge con la justificación de decir, es que es mi esposa, me pertenece, es que es mi esposo, es mío. Error. No pertenecemos a nadie. Es más, ni los hijos les pertenecen a ustedes, papás. Somos de Dios venimos y a Dios tenemos que volver. Pero cuando no hay amor, se invade el espacio de la otra persona y pensamos que la otra está a nuestro servicio. Invadimos su espacio y queremos que la otra persona haga lo que queremos. No respete el espacio. ¿Cuántas personas en la vida conyugal sienten invadido su espacio? Es más, hasta se sienten utilizadas. A veces la mujer, la esposa, por no respetarle su espacio, su momento, se siente utilizada por el marido en una relación conyugal. Y las esposas condescienden por tal de que el marido no se enoje, no se disguste, y a veces hasta haciendo actos no conforme a la voluntad de Dios, donde el esposo atropella la dignidad y el respeto del cuerpo de su esposa, nada más porque es mi esposa. Ella tiene que hacer lo que yo quiero. No, Señor. Y es ahí donde se descubre que no hay amor, porque el verdadero amor respeta, no invade a la otra persona. O viceversa también. Hay esposas que quieren invadir el espacio del marido, a lo que hoy se utiliza mucho la palabra tóxicas, esposas tóxicas, como también decía, esposos tóxicos. Esto sucede en la amistad, también entre las personas. Nada más porque es mi amigo, tengo que invadir su espacio, tengo que estar donde no debo de estar, pero es que es mi amigo, yo tengo que estar allí. No. También hay amistades tóxicas que invadimos y no respetamos el espacio de la otra persona. Y ese tipo de amistades no se fundamenta en el amor a la persona, que es el respeto, de no invadir el espacio, aunque sea tu amigo. Cristo es nuestro amigo. Y así lo dice en un pasaje del Evangelio de San Juan. Ustedes son mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que de mi Padre he oído. Y nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Y yo me considero amigo de Jesús y considero que Jesús es mi amigo. Y nunca he sentido que Él invada mi espacio, me deja en libertad. Porque el verdadero amor que viene de Dios respeta el espacio de la otra persona. Dios vino a nosotros y se encarnó por nosotros por amor, pero aún así respeta nuestro espacio, no nos invade, respeta. Quien quiere acepta el amor de Dios en Cristo, quien no quiere no lo acepta y Dios respeta ese rechazo que podemos hacer del amor de Dios, aceptando más el pecado que el amor de Dios. El verdadero amor que viene de Dios respeta, como hoy vemos a San Juan, el apóstol joven, que respetó la autoridad de Pedro y no invadió el lugar que Pedro tenía que ocupar, de estar primero y adelante para cerciorarse si en verdad estaba el cuerpo del Señor o no. Ahí es donde descubre el ser humano que las relaciones interpersonales, si están fundamentadas en el amor, se debe de dar el respeto y no la invasión del espacio de la otra persona. Hermanos, hoy pidamos al Señor que vivamos estos 3 puntos. No dar noticias falsas, alarmantes, cuando de veras no estamos bien informados, como pasó con María Magdalena. Que en la vida sepamos caminar juntos, como iglesia, como hermanos, los casados como esposos, los que tienen amistad en el respeto y no invadir el espacio de la otra persona. Y que sepamos esperar también a la otra, aunque caminemos más, saber que no tenemos que pararnos en corresponder con signos de amor que la otra persona me está dando. Pedro, imagínense que hubiera dicho, ya llegó Juan, bueno, aquí lo espero, aquí me siento, que él me traiga la noticia. No, Pedro, a su edad y a sus fuerzas, siguió corriendo, pero fue esperado por Juan, porque Juan sabía que Pedro no se iba a parar, iba a seguir caminando. Que en la vida matrimonial no te pares en manifestar signos de amor con tu esposo, con tu esposa, y saber respetar y no invadir por el amor el espacio de tu esposo, de tu esposa. No es tuyo, no es tuya. Somos de Dios venimos y a Dios tenemos que volver. Que así sea.